escudriñar las Escrituras. Abran conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Todos con la Biblia en la mano. Eso, me alegra. La Biblia. Vamos a ver la Biblia. Amén. La Biblia, la palabra del Señor. Amén. Yo espero que todos se encuentren. Y vamos a leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo, la palabra del Señor. Sí, me gusta en esta casa que hay palabra. A mí me gusta que los hijos puedan abrir conmigo la palabra y se den cuenta que lo que vamos a enseñar es lo que está aquí escrito. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan 4, versículo 1, Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, Jesús tenía una necesidad. Qué bueno. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vea un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Oh, qué linda esta palabra. ¿Cuántos hemos leído 1, 2, 3, 4 y muchas veces esta palabra? Muchas veces, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero como la palabra del Señor es una fuente inagotable, todos los días el Señor nos bendice. Amén. Todos los días el Señor nos habla. Y en este pasaje me observé varios versículos que me ministran mi vida de una manera tan especial en este tiempo y que tiene que ver precisamente con el lema de este año 2018, caminando en el propósito del Señor. Y no sé si ustedes recuerdan, el día domingo les hablaba que no podemos nosotros caminar en el propósito del Señor mientras no abracemos su perfecta voluntad. Imposible que caminemos en el propósito del Señor mientras yo no acepte su voluntad. No sé si recuerdan que les hablé de María, la madre de Jesús, que ella estaba haciendo sus planes, estaba dando cumplimiento a su propósito que allí tenía, pero de repente dice la Biblia que vino un ángel y le cambió todo lo que ella realizaba y le dijo, si usted hace mi voluntad, entonces puedo cumplir el propósito en su vida. Y Dios cumplió el propósito en María porque ella estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces es importante y el Señor en el versículo 34 Él dice algo bien interesante. Dice la palabra, los discípulos le habían traído algo para comer al Señor Jesucristo. El versículo 34, este pasaje es bien poderoso. El Señor les responde y le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, Jesús estaba bien claro que el cielo se iba a agradar si él daba cumplimiento al propósito por el cual había venido a la tierra. No hay algo más importante, no hay algo más hermoso que nosotros hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Qué bueno el testimonio que nos daba nuestro hermano Charlie,
¿Por qué? Porque realmente yo le decía al hermano, no, usted tiene que testificar eso en la iglesia, usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente el tema que voy a estar hablando tiene que ver con hacer la voluntad de Dios para sí mismo ver las compuertas del cielo abrirse y ver la manifestación de gloria. Si nosotros queremos ser bendecidos y bendecidos en gran manera con la bendición celestial, pues fácil, sencillo. La Biblia dice que si nosotros obedecemos las instrucciones que este libro nos da, la Biblia dice que yo voy a ser bendecido en el campo, en la ciudad, en la vereda, en el municipio, en el país donde vaya. Siempre seré cabeza y no cola. La Biblia nos llama a nosotros a ser administradores de todo lo que este mundo tiene. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no queremos aceptar su voluntad y estamos haciendo cada uno lo que bien nos parece. Y de esa manera el cielo no se va a abrir. Sí, cuando Charlie llega acá, yo recuerdo que un día el Señor nos lleva al apartamento y mi esposa le suelta una palabra preciosa, le dice que Dios le iba a dar conexiones de reino, pero que era importante que no dejara de hacer lo que Dios le había mandado que hiciese, que no cambiase por ninguna razón el propósito de Dios, sino que al contrario se mantuviera firme haciendo su voluntad, porque la Biblia dice que las bendiciones de Dios nos van a perseguir donde quiera que nosotros vayamos. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos van a perseguir, van a preguntar, van a llegar hasta tu propia casa y van allí, escuche, a decir, aquí vive fulano de tal. Sí, es que traigo un gran paquete, traigo una gran bendición. Pero todo esto va a suceder cuando yo esté caminando en su perfecta voluntad. Hermanos, nunca ustedes suelten la labor que Dios les ha entregado. El ministerio. O sea, usted y yo podemos trabajar juntamente con el Señor en la parte que Dios quiere que hagamos y también en lo que Él allí nos ha puesto a realizar. Amén. Tenemos que entenderlo. Es fácil soltar las bendiciones de Dios para abrazar las bendiciones que este mundo ofrece. Pero quiero decirle, hay una gran diferencia. Las bendiciones que el mundo ofrece son bendiciones temporales. Mas las bendiciones que Dios da son bendiciones eternas. Amén. Por eso usted no puede cambiar las cosas que el mundo le da por las cosas que Dios entrega. Amén. Y eso es lo que el Señor nos dice aquí en la palabra. Dice que Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Este pasaje que carcomía mi corazón, y yo le decía mientras estudiaba ayer, escuche, estaba dándole los últimos toques, por eso no pude acompañar a los hermanos que estaban en la parte de atrás de Nome Bichagua, pero yo estaba aquí en la casa, estaba aquí en el templo, y yo decía, Señor, quiero que ministres mi vida, porque conforme tú ministras mi vida, así puedo ministrar al pueblo. Y el Señor me hablaba de este pasaje precioso. Y lo subrayé y volví a decir, y el Señor me decía, Aurelio, es que si mi pueblo entiende que para caminar en mi propósito necesita negarse a las cosas que este mundo ofrece para que se haga mi voluntad en ellos. Y Jesús dice que la voluntad del Padre es la que le está ¿qué? Haciendo. Entonces algo muy importante. Y ¿sabe que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos el Evangelio de Cristo allá afuera, a las multitudes, donde está la gente con tanta necesidad? Ayer tuvimos un lindo tiempo con el equipo que va a ser parte, pero escuchen, que va a ser parte de lo que es el evangelismo. Pero yo mientras estaba acá le decía, Señor, estamos aquí preparándonos para nosotros llevar y prepararlos a ustedes, porque el evangelismo no es de unos 4 o 5, sino de toda la iglesia. Amén. Necesitamos involucrarnos en los negocios del Señor Jesucristo. Y sabe que yo miraba aquí en este pasaje algo bien interesante. Y es que Jesús
cuando sale del camino para irse hacia Samaria, dice la Biblia que él tuvo una necesidad. ¿Sí lo han leído? ¿Lo leyeron conmigo? Dice que tuvo una necesidad. Y yo le decía, Señor, mire, ¿a dónde dice que él vio? Dice que es necesario. Versículo 4, amén. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Y si usted logra quedarse ahí unos segunditos, dice, le era necesario. Y cuando usted ve que el Señor también tuvo sus necesidades, dice, el Señor Jesucristo es Dios, Él es todopoderoso, Él es el Rey, pero también dice la Biblia que tuvo una necesidad. El dueño del universo también tuvo una necesidad. Y dice la Biblia que mientras estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo, en el versículo 6, y allí dice la palabra, se dirigió a una mujer con unas palabras tan claras y tan sencillas como, dame de beber. Mujer, dame de beber. Y es importante, quiero rápidamente, por el tiempo, quiero que ustedes lo abracen y lo entendamos, porque este año, si hacemos la voluntad de Dios, si caminamos en el propósito, mis hermanos, mire, créeme que el cielo, voy a hablar, si digo palabras que usted no las entiende en su país, me dice, pero el cielo se va a estallar, escuche, a granel para bendecirnos a nosotros como el Señor quiere bendecirnos. Amén. Van a suceder cosas extraordinarias. Este año es el año de nuestro turno. Este es el año de nuestro momento. Este es el año del ya. Este es el año donde el Señor nos dice, levántate, les he dado autoridad, les he dado poder para que oren y detengan toda sequía que hasta aquí ha habido. Amén. La Biblia dice que había sequía en el pueblo de Israel por 3 años y medio, pero Dios le da una palabra al profeta Elías y dice, Elías, se secó la sequía, pero necesito que alguien lo profetice. Y en su boca está la autoridad y el poder de Dios para detener tu sequía. Amén. Pero es importante, como decía ahorita nuestro hermano Charlie, para que esto funcione, para que el cielo funcione en la tierra, necesitamos alinearnos con Dios. Necesitamos hacer su voluntad. Para los discípulos era más importante ir y llenarse en su pancita, su estomaguito, y para ellos era más importante la comida terrenal que hacer lo que debían estar haciendo en ese momento. Ellos se distrajeron mientras el Señor estaba haciendo una parte poderosa. Yo estaba mirando este pasaje y dije, Señor, ¿dónde están tus discípulos? Y si yo hubiera estado con Jesús ahí, me hubiera quedado con Jesús, hubiera estado allí. Señor, yo no me desprendo. ¿Para dónde va? Yo quiero aprender. Y sabe que esto pasa en la iglesia. Dios está obrando, Dios está hablando, Dios está ministrando, pero muchos estamos por allá afuera entretenidos en cosas que no son la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, amigos que están en esta mañana, el cielo está desbordándose con las bendiciones suyas y mías. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no las estamos recibiendo? Y es porque estamos entretenidos en otras cosas. Miren, yo veo en este pasaje algo interesante. Samaria significa un cerco alrededor mío. Y eso era lo que realmente esta mujer se sentía cercada por la condición en la que se encontraba. Y dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar. En el versículo 35 vemos algo bien interesante, que el Señor nos habla. En el versículo 4 le era necesario, ¿sí?, y llegar a donde había una gran necesidad, ¿sí? Él quiere pasar hoy a nuestra casa. Él quiere pasar hoy al lugar donde muchos nos encontramos rodeados por situaciones difíciles, por cosas en las que no entendemos.
muchas veces nos sentimos acorralados y como que nada nos funciona, como que todos los que nos rodean ven que no somos aptos y nos encerramos en nosotros mismos y como que ese encierro nos lleva ¿a qué? A vernos solos y a salir a ciertos lugares donde no hay gente, donde no queremos que nadie se entere de nuestra necesidad, porque dice la Biblia que esta mujer salió donde, escuche, donde había el pozo de Jacob, pero era una hora donde nadie en ese momento iba a sacar agua. Y ella miró la hora, miró el momento exacto y dice, es mi momento para salir porque nadie me está allí observando para juzgarme, para verme en la condición en la que me encuentro. Y veo aquí algo bien interesante. Número 1, en este pasaje encuentro que Jesús necesita visitar a gente que otros no estarían dispuestos a hacerlo. Jesús visita a alguien, que otros no estarían dispuestos a ir. ¿Sí? Y el Señor se atreve a llegar. Esta mujer, dice la palabra, se encontraba con un gran prejuicio. Sí, todos sabemos lo que ella misma dice, que entre samaritanos y judíos no se trataban. Un judío prefería dar una vuelta de tantos kilómetros por otro lado y no atravesar por Samaria porque era algo que no estaba al alcance de ellos. Y por eso para esta mujer le era difícil ahora encontrarse con un judío hablándole, ¿cierto? Se sentía rechazada, se sentía que nadie la miraba, que no valía. Y sabe que, mis hermanos, miren, cuántos de verdad hoy necesitan de una visita, de alguien que realmente se sienta abrazado, podamos llevar el mensaje de esperanza, pero a veces los perjuicios, la manera como vemos las cosas nos impide hacerlo. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros este año 2018 vamos a atrever a visitar a aquellos que otros no se atreverían a hacerlo? ¿Por qué? Porque nos sentimos, déjeme decirle algo, no quiero ofender a ninguno, pero nos sentimos tan espirituales que pensamos que esa persona que ha sido desechada por la misma sociedad, por la misma familia, la vemos y decimos, no, si esta mujer o este hombre ha sido rechazado por todo lo que ha hecho, ¿cómo me voy a atrever a llegar allí? Si me ven con él o con ella, van a comenzar a hablar cosas contrarias y mejor yo cuido mi testimonio. Y no nos atrevemos a ir a aquellos que realmente necesitan de una visita. Pero Jesús rompió protocolos. Jesús rompió, escuche, paradigma. Jesús rompió religiosidad. Jesús rompió, escuche, el que un hombre se sentase con una mujer a hablar, porque aún esto no era permitido, pero Jesús lo rompió y Jesús dijo, hay una necesidad y no me interesa lo que piense el mundo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que hoy el Señor nos está hablando, de que irrumpamos lo que estamos haciendo y hagamos lo que Dios quiere que se realice. Amén. Allá afuera hay mucha gente que seguramente no se sienten dignos. Se sienten de otro mundo. No se creen jamás que pueden llegar a abrazar el mensaje de las buenas noticias por la condición en la que se encuentran, por el mismo rechazo del mundo entero. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, allí hay una necesidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir, Señor, yo me uno a tu necesidad? Si la necesidad del Señor Jesucristo era visitar a alguien que no era visitado por nadie,
pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Hermanos, mire, hay necesidad en los hospitales, hay necesidad en las cárceles, hay necesidad en los orfanatos, hay necesidad allá en la calle. Que alguien salga del camino y vaya y diga, Señor, yo voy hoy a llevar una palabra a una persona que tal vez muchos no quisieran visitar, que muchos no quisieran ir, como el homosexual, la lesbiana, el drogadicto, la prostituta. No, pero no, vaya, porque Dios va a respaldar lo que hay en su corazón. Dios va a respaldar la palabra que pone en su boca. Dios va a hacer que esa persona vea en su vida a Cristo Jesús. ¿Se atreverían a visitar a aquellos que tal vez otros no lo harían? Amén. Número 2, vemos a Jesús sentarse. Se sienta con alguien que otros no estarían dispuestos a sentarse. Y sabe, hermanos, miren, ¿cómo conocerán de Cristo si no hay quien vaya? ¿Cómo oirán de Cristo si no hay quien les predique? ¿Estaría usted dispuesto a abrazar la necesidad que hay en el corazón del Señor Jesucristo y sentarse con alguien que tal vez muchos no estarían de acuerdo en sentarse con ellos? Dedicarles una hora. Mira, el día viernes doy gracias al Señor porque el hospital de Hueplén se ha abierto una puerta maravillosa para ir cada mañana. Voy con mi esposa. Y allí nos dan una gran lista de todas las personitas que podamos visitar en el tiempo que estamos. Allí encontramos italianos, hispanos de todas las naciones, portugueses, americanos. Y yo trato de enfocarme en el pueblo hispano. Trato de ir a los que logran entender mi lengua. Y llegué precisamente a donde había un señor, y cuando él comienza a hablarme, yo le dije, ¿usted es colombiano? Me dijo, sí, yo soy de Colombia. Y entonces, pues me presenté de esta forma y comenzó a decirme, mire, yo estoy a punto. Mire lo que me dijo, ya estoy a punto de despegar. Los médicos me han dicho que no hay ninguna posibilidad de vida. Ya en este momento estoy recogiendo las últimas cosas y me voy a mi casa y me voy a morir, me dijo. Voy a morir porque ya el cáncer me comió por dentro, estoy completamente hueco y no sé por qué estoy hablando, me dijo, pero ya estoy a punto de despegar. Y entonces yo lo estoy escuchando hablar de esa manera y inmediatamente le dije al Señor allí, mientras él hablaba, decía, Señor, este es mi momento, esta es mi hora para poder conducir a este hombre a la eternidad. Y le dije que usted quisiera en esta mañana. La Biblia dice que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que eres el Señor, seré salvo. Y comencé allí y le dije, regáleme 2, 3 minutos. Y me dijo, claro, con todo mi corazón. Le dije que quiere de esta mañana. Quiere estar seguro de su salvación y quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Me dijo, claro. Me dijo, claro. Le dije, entonces vas a hacer tu oración con todo tu corazón, con toda la fe, y vas a ver la gloria del Señor. Y sabe una cosa, nos veremos en el cielo, aunque Dios puede sanarlo. Dios puede llegar ahorita a la casa y cambiar todos los pronósticos de los médicos en promesas eternas, promesas divinas. Pero si es que el Señor ya está, y comenzó a hacer una oración, luego me abrazó y me dijo, gracias por haber venido. Y dice, Señor, gracias porque me uní a la necesidad celestial. Me uní a la necesidad donde tal vez muchos no van. Donde a muchos les cuesta llegar, ir de una palabra. Pero Jesús estuvo dispuesto a sentarse con alguien que, muchos dirán, yo sentarme con ese hombre. Pero si es un narcotraficante, no, ese es un matón. ¿Sabe? Cuando el Señor le dijo a Ananías,
Ananías, por favor, levántate y ve a cierto lugar. Allá hay un hombre a quien vas a poner las manos y vas a orar, porque ese hombre me es instrumento. Y por favor, levántate. Seguramente que Ananías tuvo que unirse a la necesidad de Dios. Ananías, aunque para él era muy complicado, muy difícil, ¿cómo es que ahora va a ir a enfrentarse con el matón más matón de aquel entonces, que era Saulo de Tarso? Pero cuando Dios nos envía y nos da una palabra y nos sentamos con gente que parece imposible hacerlo por toda la forma como se han comportado, el cielo se abre a nuestro favor y veremos la gloria de Dios en este mismo instante. Y mis amados, quiero decirles algo. Afuera nos necesitan. Allá afuera hay gente que se siente sola, que se siente con un cerco, que no sabe por qué está en la tierra, que se siente desvalorizada, se siente rechazado, que realmente se siente impuro, que no, aunque están, no se encuentran, no se hallan. Y es donde el Señor quiere que nosotros podamos tomar minutos del tiempo que Dios nos regala. Y nos sentemos con ellos, le llevemos una palabra, le entreguemos el mensaje de salvación. Podamos tener allí conversaciones poderosas, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor nos dice, id y haced discípulos, id y predicad el Evangelio. Pero ¿sabe algo? Muy poco lo estamos haciendo. Una mínima parte se quiere sentar con aquellos que muchos no se sentarían. Muchos están allí necesitados de una palabra que seguramente muchos de nosotros nos costaría entenderlo para ir y visitarlos. Es difícil. Número 3 que veo en este pasaje es que Jesús necesita salvar a los que otros no estarían dispuestos a salvar. Porque pensamos en su religión. Pensamos, mis hermanos, miren las noticias que estamos viendo son impresionantes de cómo el Señor Jesucristo se le está revelando a musulmanes. Musulmanes están recibiendo a Cristo por montones. Judíos se están siendo convertidos porque hay revelación en sueños en la misma persona de Cristo. Ateos que no creían están creyendo. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos, no para unos pocos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todo, escuche, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros somos las cartas abiertas. Usted y yo somos los portadores de buenas noticias. Y si nuestra boca se calla, ¿quién va a hablar? Queremos sentarnos con los mismos. Y mi esposa ayer en la mañana decía algo. Ella decía esto: nos hemos acostumbrado a consentirnos entre nosotros mismos. Personas que llevan 10, 15 más años en el Evangelio todavía necesitan que lo estén allí de la mano, colocándole los pañales, dándole tetero, cuando deberíamos estar yendo donde otros no han ido. Sentarnos con aquellos en los que mucho les cuesta sentarse. Busque hacer la voluntad del Señor, caminar en el propósito de Dios. Jesús dijo estas palabras. Les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y acabe su carrera, acabe su obra. El Señor dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, pero he aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Este es el momento, esta es nuestra hora. Esta es nuestra oportunidad para levantarnos, mis amados, y sentarnos con aquellos que son rechazados. Por aquellos que sienten que no valen nada. Por aquellos que se sienten confundidos. Por aquellos que se ven que están allí rodeados por un gran cerco. Que no son dignos de que alguien les dé la mano. Pero llegó la hora de decirle, Señor, con ellos me voy a sentar. Y les voy a hablar de Cristo. Les voy a hablar de la necesidad.
que hay en el corazón de Cristo Jesús. Yo quiero abrazar en esta mañana, iglesia. Yo hoy le digo, Señor, quiero abrazar tu necesidad. Y la necesidad que hay en el corazón de Dios es que salgamos y prediquemos a Cristo, que ganemos la gente para el Señor con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, y vamos a ver la gloria de Dios. Esto es lo que el Señor nos habla en este pasaje. Mis hermanos, necesitamos salvar a los que otros no salvarían. Los judíos veían a los samaritanos como cosa inmunda. Los judíos ven a los samaritanos como cosas apestosas, como bichos raros. Pero déjeme decirle algo. El Señor nos ve a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Usted como hispano, yo como hispano, tenemos el mismo valor que cualquier persona en el mundo, por adinerada que sea. El Señor nos hizo. Y cuando Dios nos estaba haciendo, Él estaba profetizando en nuestra vida cosas poderosas. ¿Y sabe algo? Jesús se sentó conmigo y me abrazó. Jesús se sentó conmigo y me habló al corazón. Así como lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo conmigo. Y es importante. Sí, porque muchas veces nosotros vemos el pecado de tantas personas. Y hasta nos atrevemos a decir, no, ese se va a condenar, ese se va al infierno. Ese se va a la última paila. Y de verdad estamos pensando de esa forma. Pero déjeme decirle algo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús no estaba viendo lo que miraban los judíos en aquel entonces. Jesús solamente veía a una mujer necesitada que estaba encarcelada en su propio razonamiento, en sus propios pensamientos. Estaba encerrada en un vacío que nada la hacía feliz. Y el Señor hizo, mujer, 5 maridos ha tenido y el que tiene no es. ¿Por qué? Porque, mi hermano, déjeme decirle algo. La felicidad, la alegría, el gozo no nos la da nadie en este mundo, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las riquezas de este mundo y las cosas que este mundo ofrece jamás te harán feliz. Jamás podrán producir paz, sino solamente Cristo Jesús. Y cuarto, veo aquí algo. Jesús, y esto me gusta en este pasaje, que el Señor Jesucristo hace. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? Y que me gusta muchísimo. Que Él usa lo que otros no usarían. Jesús usa lo que otros no estarían dispuestos a usar. Así de que, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos abraza, nos limpia, nos sana, nos restaura, y sabe una cosa, ahora nos envía para que hagamos su voluntad, podamos cumplir su propósito. Esta mujer, seguramente que en las manos de tantos allí, no era valorada, no servía, no funcionaba. Pero en las manos del Señor Jesucristo, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer una vez que es abrazada por el Señor? Se convierte en la misionera más poderosa de Samaria. En la mujer que ahora toda esa ciudad iba a ser para Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en la carta a los Corintios, si usted vaya conmigo a la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, quiero que lo revisen conmigo. Quiero que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, 1:27.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? A los que otros no estarían dispuestos a usar. ¿Cómo? Esa mujer, ¿usted sabe, pastor, quién es? ¿Quién era? Sí, el Señor la transformó. El Señor la limpió. Y ahora está apta para ser útil en su reino. ¿Sabe que muchas veces nosotros, hermano, déjeme decirle algo, muchas veces nosotros nos sentimos tan importantes que no estamos dispuestos a ir donde Jesús fue, a sentarnos con los que Jesús se sentó, ¿sí? A usar lo que Jesús usó. ¿Y a qué más? ¿Cuál es el otro? Y a salvar a los que otros no salvarían. ¿Por qué? Sí, pero este es el tiempo donde el Señor nos llama a que, si queremos abrazar y caminar en el propósito de Dios, pues la voluntad de Él es que nos unamos a su necesidad. ¿Sí? Si usted y yo este año le decimos al Señor, Señor, voy a unirme a tu pasión, a tu necesidad, vamos a estar viendo los resultados que el Señor quiere que veamos. ¿Cuánto hace? Hermanos, con todo mi corazón, les hago esta pregunta, usted responde. Pero ¿cuánto hace que usted no ha visitado a alguien que a usted no le parece? Porque es una persona, un hermano de la calle, porque es una prostituta, porque es un homosexual, una lesbiana, porque es un drogadito, porque es un alcohólico, porque un día fue, pero hoy no es. Yo le pregunto, ¿cuántos estaríamos dispuestos de ir y abrazar la necesidad del Señor Jesucristo y visitarlo? De llevarle el mensaje de esperanza este año 2018. Que este año 2018 podamos nosotros, ¿cuánto estaríamos dispuestos, hermanos, este año 2018 a sentarnos con alguien que muchos sentirían vergüenza hacerlo? Pero que usted va a romper esto y va a decir, me voy a sentar y voy a compartir la palabra del Señor. Voy a compartir la necesidad que hay en el corazón de Cristo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? De ir a salvar a aquellos que tal vez muchos dicen no lo merece, que se pudran en la cárcel. Porque no sé si usted ha escuchado personas que hablan de esa manera. Se merece eso y mucho más. Antes poquito lo que está viviendo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí sabe a quién metió en la cárcel? ¿Quién? Fulano de tal. Ah, mejor, es que allá es donde tienen que estar. Y es un vocabulario de muchos cristianos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos en este año 2018 a salvar a aquellos que muchos dirían, ¿cómo se le ocurre que ese hombre sea salvo, si violó, si mató, si hizo esto, lo otro? ¿Cuántos estaríamos dispuestos?